Francisco, hemos comenzado el mes de noviembre. Me gustaría que nos hagas, aunque sea un resumen, de cómo ves los trigos a esta altura del ciclo. Bueno, los trigos, en nuestro caso, en la chacra de barro, lo hemos sembrado con algunos días de retraso, como creo que en toda la zona, pero en general vienen bastante bien. Las primeras fechas ya están espigando, o sea, con una espigazón relativamente normal, de fin de octubre, principio de noviembre. Las fechas un poco atrasadas o más tardías, todavía le faltan alrededor de 5 o 6 días para espigar. Y hasta el momento veníamos con grandes lluvias y complicaciones en la siembra. Pasamos un agosto seco, o un principio de agosto y principio de septiembre, una etapa de octubre bastante buena, y estábamos sufriendo hasta hace un tiempo. Ahora el 1 de noviembre está lloviendo, pero estábamos sufriendo algún tipo de sequía, quizá ínfima o incipiente, porque abajo todavía hay agua, pero los primeros centímetros ya se veían que estaban secos. Sobre todo esto lo remarco porque este es el momento, o hace 10 días o 15 días atrás, empezamos el periodo crítico del cultivo, que serían alrededor de 20 días previos a la floración y 20 días posteriores a la floración. Creo que este es el momento en que se define el rendimiento, fin de octubre y durante todo noviembre, porque es donde hay una mayor demanda de agua, y el cultivo, y más sobre nuestros suelos, que son suelos someros de 50, 60, 70 centímetros, donde hay una gran dependencia de las lluvias. En general, hasta este momento los cultivos están bien, se los ve todavía con un gran potencial de rendimiento, y los cultivos un poco más atrasados, los lotes un poco más atrasados, van a depender mucho más del agua, y de evitar quizás los golpes de calor, que siempre son bastante frecuentes en nuestra zona. Hoy, 1 de noviembre, estamos haciendo esta nota, acaba de comenzar a llover, vamos a ver qué milimetraje da en total, pero sobre fines de la semana pasada hemos tenido una helada. ¿Qué ha pasado en los trigos? La helada en realidad fue relativamente leve, por lo que dicen, pero seguramente los cultivos que estaban en floración, que no deben haber sido demasiados en trigo, podrían tener alguna afectación. En general, la semana pasada los cultivares estaban todos en espiga embuchada, o sea, relativamente protegido de las heladas, pero en realidad lo que hay que observar, una vez que espigue el trigo, si los estambres están buenos, y posteriormente en el llenado, si hubo un daño de helada, ahí se va a ver, porque muchas veces las espiguillas quedan sin granos y quedan flacas, una porción de la espiga sigue llenando normalmente, y otra porción afectada por helada queda sin grano, con lo cual se ve deformada la espiga, y ahí se ve el efecto de la helada. En general, por el estado del cultivo y por el tipo de helada, creo que no debe haber una afectación, un daño demasiado importante. Siempre hay que tener cuidado de no solo de la duración, la importancia de la helada, sino en la posición geográfica donde está el cultivo. Muchas veces en las lomas no hay problema de heladas, pero sí en los bajos o en los valles, donde la helada va cayendo y la duración de esa helada es mayor. Entonces hay que fijarse bien en las zonas bajas, donde la helada permanece más tiempo, y también el estado del cultivo. Si uno ve que la helada cayó en un momento en que estaba justo floreciendo o espigando, ahí seguramente vamos a tener el mayor daño. Creería que en general no vamos a tener ese problema. En la zona está bastante atrasado el trigo, así que recién ahora están espigando la mayoría de los lotes que hay en la zona. Producida la helada, ¿a cuántos días más o menos se puede observar en el caso de que sea afectado los estambres? ¿A cuántos días de la helada uno puede llegar a tener alguna apreciación del daño, si es que lo hubo? En general, si uno tiene el cultivo en antesis o ya espigado, uno al otro día ya podría ir a mirar si hay algún problema en los estambres, si están secos, o si
el primer momento de la fecundación, ahí si hay una deshidratación del grano cuando se está cuajando, y si no hay que esperar alrededor de 10 o 12 días, que ahí uno lo ve ya a simple vista cuando la espiga no llena, o hay una deformación de la espiga donde hay partes de la espiga que está llenando y parte que no está llenando. Si hay una observación que uno puede ir al campo directamente, si al otro día o a los 2 días ya se observa un problema en los estambres, pierde color, y el ovario o el esbozo del grano cuajado también pierde hidratación. Ahí uno ve que el grano no va a llenar o se está secando. Eso es inmediatamente, prácticamente a las 24 o 48 horas. Y después ya estoy hablando de los 10 o 12 días, cuando el grano al no progresar no llena la espiguilla y queda una espiguilla prácticamente vana, y aparecen las espigas con el medio helado y las puntas llenándose. Pero bueno, eso es mucho más adelante. Si uno quiere hacer una apreciación temprana, tiene que ir a las 24, 48 horas, 72 horas, 3 días, y ahí va a ver qué parte de la espiga está afectada o no en el grano, por la helada, ¿no? Siguiendo con el estado actual de los trigos, ¿se nota alguna plaga, algo que pueda llegar a crear cierta preocupación? Lo que se ha notado en estos últimos días, producto de la sequía o del ambiente seco, una proliferación de pulgones. En general creo que es pulgón de la avena, pero no ha llegado, lo he visto en plantas aisladas o en algunos bordes, no ha llegado al cultivo grande. O sea, hemos visto acá en la chacra, tenemos lotes grandes o parcelas más bien grandes, y ahí la afectación ha sido mínima. Sí, en plantas aisladas, guachas o que han quedado en los bordes de los potreros, sí se ven gran cantidad de pulgones que hay que seguir monitoreando por si eso siga o pasa a afectar a los lotes. Pero en general no hemos visto plagas de ningún tipo de insecto hasta ahora. Si bien lo hemos conversado en alguna audición anterior, de ahora en más, yendo al tema de las enfermedades, ¿qué tendría que estar mirando el productor o sea, qué es lo que debería hacer? Desde ahora en más, desde el principio de noviembre, tiene que hacer un monitoreo, conociendo el cultivar que tiene y conociendo la susceptibilidad o no del cultivar. Tiene que empezar a hacer monitoreo sobre todo roya de la hoja, y quizás dentro de 10 días, para el 10 o el 12 de noviembre, empezar a hacer monitoreo por roya del tallo. En general, lo primero que se había dado un aviso, que era la roya estriada, roya amarilla, ha afectado a algún cultivar en específico, pero prácticamente en general no ha afectado a ningún cultivar, no ha progresado. Y después ahora empieza la roya de la hoja en los últimos días de octubre, principio de noviembre, que con las condiciones que veníamos teniendo hasta final de octubre, no eran condiciones muy predisponentes para la aparición, porque estaba muy seco y prácticamente no había mucho rocío a la mañana. Pero sí hay que monitorear si progresan las lluvias, y sobre todo si hay lluvias y hay buenas temperaturas, altas temperaturas, donde ahí sí la roya del tallo puede afectar, y esa es una roya muy explosiva y que puede producir mucho daño al rendimiento y la calidad comercial. En ese caso, ¿qué es lo que debe hacer el productor? Lo primero que debe hacer es monitorear, saber el cultivar que tiene, si el cultivar es susceptible. Si el cultivar es susceptible, según los datos que tenemos o que están publicados en muchos medios y en el INTA, si el cultivar es susceptible, es monitoreo cada 3 o 4 días, y una vez que detecta la aparición de la roya, ya hacer una aplicación. Si el cultivar es susceptible, seguramente las condiciones va a seguir progresando. Una vez que se instala la roya, progresa bastante muy rápido, sobre todo la del tallo, y ahí hay que hacer una aplicación para hacer un curativo y evitar grandes pérdidas. En el caso de que uno hace monitoreo cada 3 o 4 días, pero la roya no aparece, o son cultivares medianamente susceptibles, ahí tiene que hacer un poquito más. Uno puede esperar un poquito de tiempo para ver si tanto la roya progresa o si las condiciones ambientales son buenas. Si las condiciones ambientales se ponen más bien secas, con poca humedad, seguramente no vamos a tener problemas, o va a ser una afectación muy pequeña de ese cultivar
medianamente susceptibles. Vuelvo a los cultivares susceptibles, que son bastantes. Tenemos mucha cantidad de cultivares susceptibles a roya del tallo y otros tantos a roya de la hoja. Muchas veces los cultivares son susceptibles a las dos royas, con lo cual es muy necesario el monitoreo de los lotes para que no lleguemos tarde a la aplicación. ¿Algo más que te parezca importante destacar? No, esperar, ver cómo viene el año para ver el potencial. Todavía estamos con unas condiciones bastante óptimas para obtener buenos rendimientos, pero bueno, tenemos que esperar noviembre para ver qué sucede y cómo podemos terminar la campaña. Claro, un mes clave. Es un mes clave, exactamente. Gracias. Bueno, gracias Francisco.